Buenas tardes. Antes de iniciar la clase de hoy, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta que quieran plantear de lo visto en el día de ayer o en los días anteriores? Yo sí tengo una pequeña pregunta. El profesor al principio decía que, digamos, no hubo muchas guerras ni muchas batallas en España como tal, pero tengo entendido que Castilla, bueno, el nombre de Castilla viene porque era una tierra flaga de castillos, Sí. y que el nombre viene más o menos como del siglo IX. Sí. Y entonces, si no hubieran como tantas guerras, tantas batallas, ¿cuál era la necesidad? ¿Por qué existen tantos castillos? Es una buena pregunta. ¿Para qué sirven los castillos? Para defender y gobernar ciertos territorios. Bien, para defender y gobernar. Luego entonces podemos tener castillos por dos causas: por guerra o por control del territorio. Eso es. Lo cual no quiere decir que no haya... Vamos a ver, cuando yo estoy hablando de que hay pocas guerras, quiero decir que entre el año 711 hasta el año 1492, que va un periodo amplio de tiempo, 700 años largos, en 700 años largos hay momentos de enfrentamiento, de crisis bélica, de guerra, de lucha, pero en esos 750 y tantos años hay muchos más momentos de paz. O sea que, clarifico, cuando hablo es en proporción al número de años. La proporción de guerra no es permanente ni constante. No se imaginen ustedes a una sociedad guerreando continuamente. Preparada para la guerra, sí, pero guerreando continuamente, no. Digamos, aparte de la violencia y contra el territorio y de la ley, ¿qué instrumentos utilizaban el rey o la monarquía para legitimar el control del dominio? El rey necesita legitimar el control y el dominio. Pero entonces digamos que estrategias utilizan imágenes. El rey supuestamente ha sido usurpado de esas tierras por los musulmanes en el año 700. Necesita justificar la recuperación de lo que es suyo. Y otra cosa, ¿cuál era la imagen que se tenía del musulmán, digamos, de las tierras donde el rey dominaba, pero que solo le daban impuestos? ¿Cómo era tratado esa gente? ¿Cómo era tratado los musulmanes? Pues bien. Sí, no. De hecho, se mantienen ahí durante largo tiempo. En el caso del Reino de Valencia, donde la proporción de mudéjares es abundante, hasta el año 1610, que se expulsa a los moriscos, que es el término que adquieren los mudéjares después de ser bautizados, pues están viviendo. Y los judíos. De eso vamos a hablar ahora, de judíos y mudéjares. Pero en principio el trato es un trato razonable. Si no, se van. No olviden ustedes que la gente se va. Una de las maneras más usuales de manifestar desacuerdo con lo que se está haciendo en un territorio es irse. Así que la huida como elemento de desobediencia civil o que manifiesta la existencia de un conflicto social es el primero de los elementos. Está el pleito, la huida y la revuelta. Normalmente la huida y el pleito son mucho más factibles que la revuelta. Así que la gente se va. Veremos en el Reino de Granada, de adelanto, en 1505 se les obliga a convertirse a todos los mudéjares al cristianismo y por lo tanto pasan a ser moriscos, que es el nombre que reciben, y hay que poner vigilancia en las costas porque todas las noches salían barcos que iban al norte de África cargados de mudéjares. ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues si no cuento mal, les tengo que hablar a ustedes en la tarde de hoy de un pequeño pico que quedó del día anterior, oligarquía y control de las instituciones quizá, y
las minorías religiosas judías y musulmanes, y a lo largo de la tarde de hoy, y ya como conferencia final, lo que es la vida en la frontera, la realidad cotidiana, un análisis un poco de las mentalidades, los comportamientos, para seguir con la Iglesia, con la cultura y acabar con la conquista del Reino de Granada y sacar conclusiones. Como ven, muchas cosas en poco tiempo. Intentaré, por tanto, ir relativamente rápido, pero si ustedes me paran, yo prefiero que tengan pocas ideas y claras a muchas ideas y confusas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tienen ustedes ahí? Un texto en castellano. Lo digo porque alguien me indicaba que hablaban estos personajes de los que estamos hablando. Pues hablan castellano. Hablan castellano del siglo XIV, del siglo XIII o del siglo XV, que es distinto al XVI, al XVII, al XVIII, al XIX, al XX, que será distinto al XXI, al XXII, al XXIII y al XXIV, pero castellano. Que dice lo siguiente: en el nombre de Dios, amén. Sepan cuanto este cuaderno viere, cómo nos, los caballeros y los hijosdalgos de la hermandad de todo el señorío de nuestro señor el rey don Alfonso, y Alfonso XI, inicios del siglo XIV, y nos, los hijosdalgos y caballeros y hombres buenos, procuradores de las ciudades y de las villas de todo el señorío de dicho señor, que nos ayuntamos en estas cortes que nuestro señor el rey sobredicho y los sus tutores mandaron hacer en Burgos, viendo los muchos males y daños y agravamientos que hemos recibido hasta aquí de los hombres poderosos, y por razón que nuestro señor el rey es tan pequeño que no nos puede ende hacer haber derecho y enmienda hasta que nuestro señor Dios le llegue a su edad, por ende todos a venir a miente ponemos, efacemos tal pleito, tal postura y tal hermandad, que nos amemos y nos queramos bien los unos a los otros, y que seamos todos en uno de un corazón y de una voluntad, para guardar señorío, el servicio del rey, y de todos sus derechos, que ha y debe haber, y para guarda de nuestros cuerpos y de los que habemos de todos nuestros fueros, de franquezas y libertades, y buenos usos y costumbres, y privilegios, y cartas, y cuadernos, que habemos todos y cada uno de nos, y mercedes de los reyes que tenemos y debemos saber con derecho, y para que se cumpla y se haga la justicia en la tierra cumplidamente, como debe, mejor que se non fiso fasta aquí, e vivamos en paz, en asosego, porque cuando nuestro señor el rey fuere de edad, falle la tierra mejor parada, e más rica, e mejor poblada para su servicio. Traduzco. Hay unas cortes, y los representantes a cortes, que son esos que aparecen como hombres hidalgos, caballeros y hombres buenos procuradores de las ciudades y de las villas de todo el señorío, es decir, del conjunto del reino, deciden hacer una hermandad, un ayuntamiento y hermandad. ¿Para qué? Para defender los derechos del rey y para defender los cuerpos, los fueros, la franqueza, los usos, la costumbre, es decir, las leyes del reino. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rey sea mayor de edad. Y una vez que el rey sea mayor de edad, pues el rey volverá y quedará todo tranquilo. Siglo XIV, situación de crisis dinástica con un rey menor de edad, con unos tutores y con unos señores que aparecen por ahí que dicen que hacen daño, los grandes señores hacen daño a los hombres poderosos, ¿no? Daños y agravamientos que hemos recibido hasta aquí de los hombres poderosos, es decir, poderosos hacen daño y por tanto ellos se ayuntan, se reúnen, hacen una hermandad, defienden sus derechos y defienden al rey. Inicio del siglo XIV. ¿Les suena eso? Este fue un movimiento generalizado de carácter local, en el que los integrantes de la Junta, a objeto de legalizar su movimiento, se acercaron al municipio, solicitando la celebración de un cabildo abierto. Las autoridades municipales accedieron,
y el cabildo abierto minoritario tuvo lugar mediante la citación de un determinado número de vecinos prominentes. Depuestos en la reunión los gobernantes metropolitanos, desconcertados por la ausencia de noticias o por la indecisión, el cabildo abierto acuerda el nombramiento de una junta de gobierno que asume el poder político, y después de su reconocimiento por las ciudades próximas a su área de influencia, se desligará de las autoridades metropolitanas radicadas en la península, a las que considera usurpadoras, por su concomitancia con el gobierno bonapartista. Es decir, de Bonaparte. Son ilegítimas porque son autoridades bonapartistas. No podemos prescindir de hacer mención a la lápida que existe en el Palacio Municipal de Santa Fe de Bogotá, conmemorativa del sesquicentenario de la independencia, y que confirma la inspiración el municipio histórico castellano hecha durante todo el proceso emancipador. He aquí el texto. En honor del ilustre cabildo de Santa Fe de Bogotá, que el 20 de julio de 1810, fiel a la tradición de los fueros municipales de Castilla, creó la Junta Suprema de Gobierno, depositaria de la soberanía nacional. ¿Qué se hizo en 1810? Exactamente lo mismo que se había hecho en 1310. Reunir el cabildo y, ante la minoría del rey o ante el exilio del rey, y siguiendo la tradición de los fueros municipales de Castilla y la capacidad que tenían las ciudades de coaligarse y unirse una con otra, establecer que las autoridades nombradas por Bonaparte no eran legítimas y que por lo tanto asumían el poder esas juntas o hermandades. Eso es lo que pasa en 1810. Les rogaría, además, si ustedes pueden, lean el texto exacto, porque lo de la soberanía nacional me parece a mí que no aparece. En fin, habría que ver el texto. Yo no lo he conseguido ver, así que no les puedo decir, pero posiblemente el texto no aparezca la soberanía nacional, sino simplemente aparezca que ante la existencia de autoridades ilegítimas, pues se coaligan, se unen y declaran que van a defender los fueros, las leyes, el rey, el reino, los bienes y las personas. Lo mismo que habían acordado las Cortes de Burgos de 1305. Pero bueno, eso será para otro debate, pero al menos les trazo una línea, porque creo que sobre el bicentenario están ustedes bastante llenos. Intenten mirarlo también de otra manera. Sobre sociedad, que habíamos estado hablando, veíamos que había una alta nobleza andaluza que cada vez ocupa más territorio, más espacio, que aparte de sus bienes y sus tierras tiene la privanza, la cercanía al monarca, tiene las rentas que esos bienes y esas tierras dan, tienen el poder político en ese ámbito, pero también su participación en las ciudades y en las villas del entorno, una mediana o pequeña nobleza que sigue más o menos sus pasos, que procede normalmente del grupo de los caballeros hidalgos, caballeros ciudadanos, que habitan en los grandes consejos de realengo y que dominan y controlan el entorno. Habíamos visto que había artesanos, no habíamos entrado a describirlo, que hay otros grupos sociales en las ciudades, que hay otros grupos sociales en el medio campesino, que tampoco hemos podido definir. Pero hay dos cosas que sí quiero llamarle la atención, porque es otro mito. El hecho de que en Castilla, y fundamentalmente en Andalucía, fue una Andalucía poblada o llena de mudéjares y poblada o llena de judíos. Es una afirmación que se suele hacer. Ahí tienen ustedes las mudejarías y la judería, o las morerías y la judería de Andalucía entre el siglo XIII y el siglo XV. Les llama la atención las oscuras. Es decir, las de negro, no las de rojo, que son las que van a quedar en el siglo XV. Así que, como ven,
entre el siglo XIII y el siglo XV, cada vez hay menos judíos. No más, menos. Hay menos ciudades con juderías, pero es que además dentro de las ciudades esas juderías cada vez tienen menos judíos. ¿Resultado de qué? De eso. En este dicho día, jueves... No, este no es. Predicaba por plaza contra los judíos, y todo el pueblo estaba unido para ser contra ellos. El pueblo de la ciudad de Sevilla había robado la judería, y que eran tornados cristianos los más judíos, que eran, en muchos de ellos muertos. Fue codicia de robar, según pareció, más que de devoción. Es decir, en el año 1391, un personaje, Ferran Martínez, arcediano de Écija, predica en la Catedral de Sevilla contra los judíos. Acabada la misa, la Catedral de Sevilla está muy cerca de la judería de Sevilla, a una cuadra. El público que había, los fieles que habían asistido a esa celebración, se lanzaron a la calle y empezaron a saquear y a robar la judería sevillana. Ese movimiento se expande por toda Castilla, es un momento nuevamente de minoría de edad del monarca, una situación compleja con Enrique III, la nobleza está sublevada, no hay control, no hay poder que sea capaz de mantener el orden, se extiende por toda Castilla y la inmensa mayoría de las juderías castellanas fueron asaltadas y los judíos matados, robados y maltratados. Lo que provocó una reacción por parte de esos judíos, que no fue otra que irse, que es la huida como elemento de desacuerdo de la situación social, convertirse, que es quedarse, pero dejar de ser judío, o mantenerse. Pues bien, la inmensa mayoría optó por convertirse. Dejaron de ser judíos, porque les indico que en Castilla, en el siglo XIII, siglo XIV y siglo XV, no hay racismo étnico, no hay elementos étnicos de distinción. El judío lo es desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista étnico. Así que los judíos dejaron de ser judíos, o mejor, le llamamos judíos, pero en realidad lo que se perseguía eran a los hebreos, a los que seguían la ley de Moisés, la ley mosaica. Una vez que dejan de seguir la ley de Moisés, la ley mosaica, pues automáticamente quedan incorporados al conjunto de la sociedad, dando lugar a un nuevo grupo que va a ser conocido como converso. Pero el hecho de que existan conversos en el siglo XIV y en el siglo XV no quiere decir que sean perseguidos por parte de la población. Existen conversos, es decir, existen familias que proceden de los hebreos que van a ser perseguidas en el XVI, pero, o a fines del XV. Tenemos un caso a fines del XV, pero que no van a ser perseguidas en el XV, ni en el XIV, ni fines del XIV. ¿De acuerdo? ¿Eso qué provoca? Pues que no haya judíos en Sevilla, por ejemplo. Así que difícilmente se les va a expulsar cuando no existen. ¿Y por qué se persigue a los judíos? Bien. Las razones son chivo expiatorio, como ustedes bien saben. Ante una situación de tensión social hay que buscar un elemento exógeno al conjunto social. Ese elemento exógeno van a ser los judíos, o los musulmanes, o los gitanos, o los rubios, o los morenos, me da igual. Siempre hay un elemento al cual uno puede atacar, en este caso a los judíos, que además concretaban otros elementos. No todos los judíos, algunos judíos tenían grandes fortunas,
que empleaban para dar préstamos, y préstamos con interés. El préstamo con interés está prohibido en el ámbito castellano y en el ámbito cristiano. El interés no es un elemento que forme parte del concepto del crédito, y sin interés, como ustedes comprenderán, no hay crédito. Así que, como los cristianos no podían dar préstamos con interés, pues son los judíos, que no son cristianos, los que dan préstamos con interés, lo cual tampoco está muy bien visto, y normalmente, tanto en un caso como en otro, se acaba disimulando o ocultando bajo fórmulas jurídicas de distinta naturaleza, como el alquiler de bienes o el pago de multas, que también es bastante frecuente. Es decir, yo te dejo un dinero, si no me lo devuelves mañana me tienes que dar una multa por no devolverme. Si no me lo devuelves pasado, me pagas otra multa. Entonces, así me vas pagando multas, que no interese, multas. Bien, las fórmulas son muy variadas. Ese odio a los prestamistas también aparece unido con el odio que tienen los grupos emergentes de la burguesía, los comerciantes, los tratantes, de ver cómo los judíos ocupan los principales cargos en la administración y los principales lugares de control y dominio del comercio y de la finanza. Así que todo ello se va a ir ahogando, uniendo, hasta acabar en ese pogrom de 1391 que provoca pues la crisis de los judíos hispanos. A partir de ese momento no se sienten seguros y cuando puede se van, empiezan a huir. Así que empiezan a irse. Vean ustedes la situación. Y la noble reina, encargándole de ello la conciencia, hubo de hacer un ordenamiento en toda su provincia, que donde quiera que estuviesen, que les diesen lugar apartados, que lo hiciesen su cercamiento, y dentro de sus casas, los judíos a su parte y los moros a las suyas. Y así fue hecho en Valladolid y en otros lugares donde los había. En los moros que trajesen capillos amarillos y lunas claras, y los judíos tabardos y las barbas crecidas. Y porque en este tiempo regía la reina en Sevilla y en Córdoba o en Jaén, envió sus cartas para estas ciudades, que lo hiciesen y ordenasen luego así. Y por ende, en Sevilla luego lo cumplieron, y apartaron los moros a los judíos en unas casas y huertas que estaban a la puerta de Córdoba, dentro de la ciudad, cerca del muro, tras la iglesia de San Juan y de Santa Lucía. Y por esta razón, por no salir de sus casas, muchos moros y judíos se tornaron cristianos. Y los que no quisieron, fuéronse a los lugares que para ellos se les ordenó. Después que en Sevilla fueron apartados los judíos y moros, según que habéis oído, los judíos de Sevilla eran sutiles. Vinieron a hacer queja al infante, diciendo que la reina no podía en su provincia mandar, pues eran pasados los 3 meses, demostrando que las cartas del mandamiento de la reina llegó después de 2 días pasados los 3 meses. E hicieron relación diciendo que se perdían en el apartamento, que parecían en el campo de frío, sin casas y que no tenían para las facer. En 1411, en Sevilla, hay que buscar a los judíos. No están. Ya no hay judería. Hay que hacer una judería nueva. Pero además se ordena otra cosa, que los judíos vayan vestidos de judíos. Es decir, que lleven las largas barbas, las barbas largas. Y tabardos. Y que los moros vayan vestidos de moros. Que lleven un capillo y lleven una luna clara cosida en el pecho. ¿Les suena a ustedes de algo eso de llevar insignia marcando la condición de cada uno? ¿Y en qué acabó todo eso? En que muchos de ellos se convirtieron por no salir de sus casas. Así que ante el miedo a la agresión se dispersan. Ya no hay judería.
ante el miedo a la agresión y a la discriminación, se convierte. El problema judío se va a convertir en el problema converso, pero hay que esperar al siglo XV. Aquí hay... Estos son los judíos en la España de los Reyes Católicos. Vean ustedes la concentración en el norte, que no en el sur. Así que donde hay judíos no es en el sur, sino en el norte, en Castilla, en los núcleos centrales de Castilla. En el sur han desaparecido, entre otras cosas porque los han matado o los han obligado a convertirse, es decir, no es que en el sur. Así que en las cercanías de, o en la zona de Andalucía, el número de judíos es muy escaso, hasta que llega el año 1492. Volvieron a contar de los otros judíos que embarcaron en el puerto de Santa María en Cádiz, de los siniestros y fortunas que acontecieron a los unos y a los otros en este destierro. Digo que estos judíos de Castilla, en cuyo tiempo fue este edicto del rey y de la reina, estaban heredados en las mejores ciudades, villas y lugares, en las tierras más gruesas y mejores, y por la mayor parte moraban en las tierras de los señoríos. Todos eran mercaderes y vendedores, arrendadores de alcabala, de rentas de achaques, y hacedores de señores, tundidores, sastres, zapateros, curtidores, zurradores, tejedores, especieros, buhoneros, sederos, plateros y de otros semejantes oficios, que ninguno rompía la tierra. ¿Sabes lo que es romper la tierra? Ararla. Romper la tierra cuando se ara. Que ninguno rompía la tierra, ni era labrador, ni carpintero, ni albañiles, sino todos buscaban oficios holgados, de modos de ganar con poco trabajo. Era gente muy sotil y gente que vivía comúnmente de muchos logros y oscuras con los cristianos, y en poco tiempo muchos pobres de ellos eran ricos. Y propuesta la gloria de todo esto, y confiando en las vanas esperanzas de su ceguedad, se metieron al trabajo del camino, y salieron de las tierras de sus nacimientos, chicos y grandes, viejos y niños, a pie y caballeros, en asnos y otras bestias, y en carretas, y continuaron su viaje cada uno a los puertos que habían de ir, e iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortuna, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos, y siempre por do iban los convidaban al bautismo, y algunos con la cuenta se convertían, que quedaban, pero muy poco, y los rabíes los iban esforzando, y cantar a las mujeres y mantego, y tañer pandero y adufo para alegrar la gente, y así salieron fuera de Castilla, y llegaron a los puertos donde embarcaron, unos y los otros a Portugal. Esa es la descripción de la salida, después del decreto de expulsión de los Reyes Católicos, de esos judíos, que como le digo, son abundantes en Castilla en el norte, pero no en el sur. ¿De acuerdo? En el sur, en el siglo XIV, por la revuelta de 1391, prácticamente desaparece. Bernández es un cura de los Palacios, que cuenta una crónica en la época de los Reyes Católicos, que es una fuente fundamental para conocer. Y sigue así. Y de los rabíes que yo bauticé, a la vuelta que volvieron, que fueron 10 o 12, y de uno que era muy agudo de naturaleza, que llamaban Centorio, que era de Vitoria, el cual yo puse nombre Tristán Bogado. Fui yo certificado que había en Castilla más de 30.000 judíos casados, y que había en Aragón 6.000 casados. Esto se entiende con Cataluña y Valencia, en que habían más de 170.000 ánimas, al tiempo que el rey y la reina dieron la sentencia que los que no quisieran ser cristianos fuesen desterrados de España para siempre. En el tiempo del edicto de los 6 meses vendieron y malbarataron cuanto pudieron de sus haciendas, y aparejaron su viaje los chicos y los grandes, mostrando grandes esfuerzos y esperanza de haber próspera salida en cosas divinas, y en todo tuvieron siniestra aventura, ya que tuvieron los cristianos sus haciendas muy muchas y muy ricas casas y heredamientos por poco dinero, y andaban rogando con ellas, y no hallaban quien se las comprase, y daban una casa por un año, y una viña por un poco paño o lienzo, porque no podían sacar oro ni plata. Empero es verdad que sacaron infinito oro y plata, escondidamente, y en especial muchos cruzados y ducados abollados por los dientes, que los tragaban y sacaban en los vientres, y en los pasos donde habían de ser buscados,
y en los puertos de la tierra y de la mar, y en especial las mujeres tragaban más, porque personas le acontecía tragar 30 ducados de una vez. En el plazo de los 6 meses vendieron y malbarataron los judíos lo que pudieron de sus haciendas, casaron todos los mozos y mozas que eran de 12 años arriba, unos con otros, porque todas las hembras de esta edad arriba fuesen a sombra y compañía del marido. Año 1492. Y algunos se quedaron. Y les pasó lo mismo que les pasó a estos, que fueron los que dieron lugar al nacimiento de la Inquisición en España. Y de ende, a pocos días, quemaron 3 de los principales de la ciudad y de los más ricos, en Sevilla, de los cuales eran Diego de Susán, que decían que valía lo suyo 10 cuentos. Un cuento es un millón de maravedíes. 10 cuentos, y era gran rabí, y según pareció, murió como cristiano. Y el otro era Manuel Saulí, y el otro Bartolomé de Torralba, y prendieron a Pedro Fernández Benandeva, que era mayordomo de la iglesia, de los señores de An y Cabildo, que era de los más principales de ellos, es decir, personaje destacado del Cabildo Catedral, no es un don nadie, y tenía en su casa armas para armar 100 hombres. Y a Juan Fernández Albolasía, que había sido mucho tiempo alcalde de la justicia y era gran letrado, y a otros muchos y muy principales y muy ricos, a los cuales también quemaron, y nunca les valieron los favores ni la riqueza. Y con estos todos los confesos fueron muy espantados, y habían muy gran miedo, y huían de la ciudad y del arzobispado, y pusiéronles en Sevilla pena que no huyesen, so pena de muerte. Es decir, que el que se escapaba, si lo pillaban, tenía pena de muerte. Y pusieron guardas a las puertas de la ciudad y prendieron tantos que no había donde los tuviese. Y muchos huyeron a las tierras de los señores y a Portugal y a las tierras de moros. Es decir, a fines del siglo XV, en Andalucía, en la corona de Castilla, se está gestando lo que va a ser el problema del XVI, que son los conversos. Es decir, los reyes católicos resuelven el problema de los judíos. ¿Se han planteado ustedes si la Inquisición quema judíos? ¿La Inquisición quema judíos? ¿Por qué? Porque la Inquisición solamente tiene jurisdicción sobre cristianos. La Inquisición quema conversos. Bien, entonces ya tenemos que la Inquisición no quema judíos. La Inquisición quema cristianos. Bueno, la Inquisición no. La Inquisición relaja al brazo secular que ejecuta la sentencia de quemarlo. Así que tengan ustedes en cuenta que si uno no es cristiano, uno no puede ser condenado por la Inquisición. A partir de 1492, todos los que habitan la península ibérica son cristianos. Porque si están aquí es que son cristianos. Porque si fueran judíos, tendrían que haberse ido. Así que a partir de 1492 la Inquisición empieza a actuar contra aquellos que falsamente se han convertido. Con lo que tenemos, como ven ustedes, el mismo problema que con los judíos. ¿Recuerdan aquella frase, y fue más por codicia que por devoción? Principales de la ciudad y de los más ricos. Era gran rabí. Murió como cristiano. Mayordomo de la iglesia, el mayordomo es el que se encarga de las cuentas, de los negocios monetarios de la iglesia. La iglesia de Sevilla en 1481 era la más rica de España. Armas para armar a 100 hombres. Alcalde de la justicia, gran letrado. Otros muchos y muy principales y muy ricos. Ni le valieron los favores ni la riqueza. Se les está persiguiendo por ricos. No por judíos ni por conversos, por ricos. ¿De acuerdo? Bien. Sobre los musulmanes o sobre los mudéjares, este es el camino que siguen de salida.
sobre los musulmanes y los mudéjares. Recordarles a ustedes lo que ya hemos ido viendo. Antes de 1264, antes de la revuelta mudéjar, ¿recuerdan? Esa sublevación de los mudéjares contra Alfonso X, que va a provocar la despoblación de Andalucía y la necesidad de repoblarla. Esas son las aljamías, recibe el nombre de aljamías, morerías, que había en Andalucía. Estas son las que quedan en el siglo XV. ¿Ven ustedes la diferencia, no? Bien, pues las importantes son solo las oscuras. Cañete de la Torre, Córdoba, Palma del Río, La Algaba, Sevilla y Niebla. Les pongo un ejemplo, la de Palma del Río, que se encuentra ahí en el centro. En Palma del Río hay una repoblación con mudéjares. Los mudéjares se traen de Burgos, en el norte, y se asientan en el territorio. Es decir, no son mudéjares andaluces, son mudéjares traídos del norte. En este caso, el dato es claro porque hay una repoblación, es decir, el señor de Palma del Río, un genovés, Bocanegra, casado más tarde con un portocarrero, dos apellidos italianos, que tenía tierras también en Moguer, por eso aquí aparece una pequeña morería, crea en su señorío en Palma del Río para repoblarlo, puesto que no encuentra pobladores cristianos, y se los trae. Así que estos de Palma del Río no son. Pero es que los de Sevilla son muy pocos. En Sevilla hay una morería, pero es porque hay una cosa que se llaman los caños, que es una conducción que lleva agua a la ciudad, y los que saben de caños y construir caños son los maestros cañeros. Así que se mantiene un grupo de maestros cañeros encargados de la conservación, la custodia, el uso y la preservación de esos caños. Y poco más. No sé si ven. Sí, ahí tienen ustedes el texto. Este es el texto de esos maestros cañeros. Este es un censo que se manda a hacer en la judería, y estos son los moros que hay en Sevilla. 20 familias, 30 familias. Es decir, en la ciudad más importante del sur de España, supuestamente donde debe haber abundante población árabe, ¿verdad? Y abundante población musulmana. 20. Y miren ustedes lo que son: olleros, maestre mayor de los caños, ollero, albañil, ollero, albañil, albañil, ollero, borceguinero. ¿Sabes lo que son los borceguíes? Como una bota, como una sobrebota. Es decir, trabajan que el cuero, el barro, el ladrillo, la construcción, y no eran relevantes socialmente. No son como los judíos, que eran tesoreros, mayordomos, ricos hombres, y pasaron desapercibidos. La morería sevillana permanece hasta la expulsión en 1609, 1610, pero es una situación absolutamente residual. Por lo tanto, los mudéjares son absolutamente residuales en el ámbito de Andalucía. ¿No existe un mestizaje? Con los judíos sí, con los mudéjares no. Pero son muy pocos, Pero por eso tal vez se mezclaron, ¿verdad? Bueno, que se mezclaran es seguro, pero que se mezclaran de manera normal, natural y admitido. Les contaba ayer, me parece, ¿no?, el caso del Ponce de León, ¿no?, del Marqués de Cádiz, con sus 140 hijos, que los tiene de todas las mujeres habidas y por haber. Pero eso no da lugar a un mestizaje sobre una base de una relación de igualdad o de desigualdad, pero por lo menos de legalidad. Es decir, que mantuvieran relaciones sexuales y eso llevara a embarazo, por supuesto. Pero eso es mestizaje, en el sentido social del término. El hijo de la mora era un moro, por más que su padre fuera un cristiano, a menos que lo sacara, lo aprohijara y lo hiciera cristiano. Y entonces dejaba de ser moro. Y si no era moro, como étnicamente son iguales, pues no pasa nada. Porque la cercanía étnica es absoluta.
Si tenemos a hispano-romanos en un lado y a hispano-romanos en otro. Hay una cierta diferencia, pero no tanto. ¿De acuerdo? O sea, el concepto, si usted me dice, si hubo hijos de una relación entre un cristiano y una mora, entre un moro y una cristiana, sí. ¿Que eso es mestizaje? No, socialmente no. Las culturas. Es que hay una diferencia tan enorme entre una y otra desde el punto de vista de la concepción de las cosas, que el debate está en... El profesor Heraclio Bonilla lo planteaba el primer día cuando hablaba de Américo Castro y Sánchez Albornoz. Es decir, el debate está si los musulmanes hispanos eran hispanos y por eso se parecían a los del norte, o es que los del norte eran islámicos y por eso se parecían a los del sur. ¿Entiende el problema? Es decir, el debate de España es, nosotros nos parecemos a los musulmanes, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Porque hemos copiado de los musulmanes o porque los musulmanes han copiado de nosotros? Unos dicen que hemos copiado de los musulmanes, Américo Castro, y otros dicen que los musulmanes han copiado de nosotros, Sánchez Albornoz. Así que el parecido entre España y Marruecos, por ponerle un ejemplo actual, sería el resultado de que a un lado y a otro del estrecho están la misma cultura. Pero esa es la cultura hispana, no la cultura árabe. Sánchez Albornoz. Otro diría, no, porque somos orientales. Américo Castro. Resuelva. Pero el fluir cultural, con lengua distinta, con religión distinta, con concepción distinta de la organización del poder, es difícil. Pero se da. En lo cultural, en el gusto, vamos a ir viéndolo, en las estructuras caballerescas también. Bueno, ¿alguna duda sobre sociedad? Mucho tiempo le digo. Bien, pues vayamos a estructuras mentales, es decir, tenemos una sociedad que vive en la frontera, que lucha en la frontera, que combate en la frontera, que está en la frontera, que participa del hecho fronterizo como elemento clave y todavía no le he mostrado a ustedes la frontera. Esa es la frontera. Ese espacio que delimita a un lado y a otro. Esta es la frontera con Sevilla. La estructura del poblamiento es la siguiente. Hay una gran cabecera, Sevilla, Jerez, Carmona, las grandes ciudades cabeceras, donde aparecen un conjunto de torres cada vez más cercanas a la frontera en un entramado que permite la comunicación entre la frontera y la cabecera. Es decir, esos castillos de los que hablábamos antes no tienen la función de defender el territorio. La función que tienen es controlar el territorio. De tal manera que si hay una incursión de musulmanes, una racia musulmana que penetra en el territorio frecuentemente, que va a saquear la campiña, robando, saqueando, llevándose ganado, personas, cautivando, quemando, desde esta fortaleza donde hay una pequeña guarnición, se hace un fuego que ve esta fortaleza, que hace otro fuego, que ve esta fortaleza, que hace otro fuego, que ve esta fortaleza, que hace otro fuego. Y automáticamente, en función del tipo de fuego, se sabe, en un plazo corto de tiempo, en Sevilla, que han entrado los moros por Morón. ¿Qué función tienen los habitantes de la fortaleza? Ninguna. No salen al campo a parar a los musulmanes, no salen al campo a parar a los granadinos, se quedan subidos en su torre y esperan que pasen, y esperan que pasen de vuelta. Ya veremos por qué esperan que pasen de vuelta, porque tiene su interés. Así que todo este entramado de torres, cuando uno va a Andalucía o cuando uno va a España,
no tienen la función de acoger a un conjunto de pobladores como se nos ha vendido que son los castillos medievales de Europa, que llega el señor con el castillo y allí se van todos a vivir y viven dentro del castillo y entonces forman un burgo y ese burgo lo rodean. No, estos son elementos castrales, militares, situados en el territorio, son guardias, buscan, y se paga el estar ahí. En momentos de tranquilidad, muchas de esas fortalezas están vacías, en momentos de actividad bélica, todas se llenan. ¿Cuál es la última estructura de todo esto? La Giralda de Sevilla. ¿La conocen? Una torre tremenda en la catedral. Bueno, ahí tienen ustedes ese entramado, como ven, de comunicación entre distintos elementos de torre, que se comunican unas con otras. En aquellos sitios donde hay una cierta guarnición y en función del contingente que ataque, pues se puede ir haciendo salidas, por lo menos para incomodarlos o para inquietarlos. Esto los americanos, los norteamericanos, perdón, lo han vendido muy bien. Han visto bailando con lobos. ¿No? ¿Se llama así, bailando con lobos? ¿Qué? Danzar con lobos, ¿no? Con calcetines blancos y eso, y parada con el pie con la mano en alto y esas cosas, ¿no? Que los mandan allí a la frontera, en un destacamento, en un puesto, para que vigilen. Estos son. Detrás está el puerto, donde está el regimiento de caballería, el 7º de caballería sentado, esperando que una pandilla de indios se mueva por el territorio y salga en su persecución para volverlos a la reserva. Esto mismo. Ese es el proceso. En el oeste, el fuerte no da lugar a las poblaciones son otras cosas. El ferrocarril, los fuertes son fuertes, elementos militares, castrales. Háganse la idea que esto también. ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos es que todos participan de esa vida en la frontera. Y esos son los castillos. Ese es el castillo de Utrera, que es un castillo importante, fuerte, una población de esas que, digamos, está ya en la zona de retaguardia. Esto es lo que queda hoy. Es la torre del homenaje, el lugar central. Este es de los Molares, una pequeñísima población de la campiña sevillana. Ahí lo tienen ustedes metido dentro del caserío. Ahí sí ha dado lugar con posterioridad a un poblamiento en el 16. Este es el Coronil. Ven ahí la iglesia, al lado de esas paredes blancas son el castillo. Este es el plano de esa población. Este es un castillo en medio del campo, el castillo de la Aguzadera. Curioso, muy pequeñito, porque es un castillo que está en contra de lo que indicaría cualquier sentido común en una zona baja, no en alto, porque lo que está custodiando es un manantial. Así que como custodia un manantial, lo custodian bajo. Y lógicamente, si no hay agua, hay una cosa que se llaman caballos, donde van montados normalmente los que entran penetrando en el territorio, y si no tienen agua no pueden beber. Así que hay que proteger que no puedan beber. Y este es una de esas torres fronterizas, el castillo del Hierro de Pruna y el castillo de Cot. Ven allí aquella montaña en el pico alto, subido allí una torrecita. Es el castillo de Cote. Eso. ¿Ustedes creen que esto está para defender algo? No. Para ver y para ser visto. Este es el castillo de Pruna, en el Cerro del Hierro de Pruna. Esto de aquí arriba. ¿Ustedes creen que esto va a defender algo? Nada. Para subir a Cote hay que subir andando por una trocha, campo otra vez, y se tarda entre 6 y 8 horas, depende de lo ágil que uno se encuentre. Y eso llegando al pie del cerro y subiendo hasta arriba. Y el espacio, como ven, es un espacio enorme. Es una sala.
una sala, más pequeña que esto. Ese es el espacio donde había una guarnición militar que cumplía esa función. Morón es algo mayor, pero miren ustedes las vistas que tiene desde el castillo, dominando toda la zona. Este es el Valle del Guadalquivir, está en la campiña, esto es la sierra, está en lo alto del pueblo, también ha dado lugar Marchena, 3/4 de lo mismo, y esto es Carmona, con su castillo, y vean ustedes aquí en alto, y la sierra, dominando aquí toda la vega, que es lo que se intenta controlar, el dominio de la vega es lo productivo, la vega es lo que está regado por el río, la vega es lo que tiene fácil comunicación para sacar productos, porque son territorios llanos y por lo tanto los caminos son mucho más fáciles. Cultivar en la sierra es casi cultivar para el autoabastecimiento. Así que lo que tenemos, como ven, es un conjunto de gente que vive asustada, teniendo siempre la presencia de esas incursiones de los musulmanes, que entre Castilla y Granada nunca hubo paz, porque la paz no se puede firmar con aquel que te usurpa el territorio.